El paso Tonale está aproximadamente a 150 kilómetros de donde nos encontramos ahora. Es un puerto de montaña que, siguiendo el ejemplo del Stelvio, da nombre al segundo SUV de la gama Alfa Romeo, el Tonale. Ahora mismo, porque todavía estamos en primavera, el paso Tonale está cerrado al tráfico, de manera que no podemos subirlo. Pero en justa compensación estamos al lado del lago de Como. Y no estamos aquí por casualidad, porque en la orilla de este lago, en la ciudad de Como, el físico italiano Alessandro Volta consiguió hace 200 años la primera batería, es decir, el primer generador de electricidad dinámico que podía transportarse. Y la batería es la base de la electrificación de la industria del automóvil. Y este Tonale es el primer Alfa Romeo electrificado. El año que viene, en 2023, vendrá una versión híbrida enchufable, pero hoy ya podemos conducir esta, dotada de un motor de gasolina de 160 caballos con hibridación de 48 voltios. Hace unas semanas hicimos ya otro vídeo del Tonale, una presentación estática en la que os hablamos de la estética, de los interiores, de manera que hoy vamos a centrarnos un poco más en cómo va este motor de 160 caballos, que junto con el de 130, también híbrido de 48 voltios, serán los dos primeros en llegar. En aquel vídeo os dije también que el problema principal de Alfa Romeo es que es una marca que tiene un montón de fans que no ejercen. Hay mucha gente a la que le gusta la marca y muy poca que compre Alfa Romeos. Hoy vamos a ver si este Tonale, que apuesta por un precio más bajo que el Stelvio, también en un tamaño más compacto, pero sobre todo por un cambio en la calidad, en el equipo de infoentretenimiento y con este apoyo de la electrificación, será capaz de convencer a todos los alfistas de corazón a comprar realmente un Alfa Romeo. Este Tonale de lanzamiento lleva un motor de gasolina de 1,5 litros con turbocompresor de geometría variable, una caja de cambios automática de 7 velocidades de doble embrague y un pequeño motor eléctrico de 15 kilovatios que funciona alimentado por una batería de 48 voltios y 0,8 kilovatios hora de capacidad. Es, por lo tanto, un híbrido ligero y tendrá la etiqueta Eco de la DGT. Acabo de decir que este coche es un híbrido ligero y conviene matizar un poco. Es cierto que lo es por la baja potencia del motor y porque el sistema eléctrico es de 48 voltios, que son las características habituales de un híbrido ligero. Pero también es cierto que este es un coche en el que el motor eléctrico es capaz de moverlo. Y esto es muy poco habitual en un híbrido ligero. Por lo tanto, diríamos que está a medio camino entre este tipo de vehículos y los híbridos convencionales. Y digo esto porque realmente es así, es decir, el coche cuando arranca en modo eléctrico, nos saca del parking en modo eléctrico sin dejar humos en casa, es capaz de aparcar en modo eléctrico e incluso en atascos a muy baja velocidad, hasta 30 km por hora, es capaz de mover el coche utilizando tan solo el motor eléctrico, sin poner en marcha el de combustión. La batería de iones de litio tiene una potencia de 22 kilovatios y su capacidad es el doble de lo habitual en los híbridos ligeros. Además, no afecta a la capacidad de maletero. Efectivamente, porque la batería está aquí debajo, en el túnel de transmisión. Y esto es así porque tanto esta versión de 160 caballos como la de 130, que también es híbrida, como la versión diésel, que llegará un poco más adelante, son todas de tracción delantera. Y además, todas ellas tienen cambio automático, no habrá Tonale manuales. El único Tonale 4x4 será el híbrido enchufable, que contará con un motor de 1,3 litros de gasolina, atacando al eje delantero, y un motor eléctrico de 100 kilovatios alimentado por una batería de 15,5 kilovatios hora, accionando el eje trasero sobre el que estará situado.
La potencia conjunta de este coche será de 275 caballos y su autonomía en modo 100% eléctrico de unos 60 kilómetros. Pero volvamos al motor de 160 caballos de este Tonale de pruebas. Es un motor exclusivo de Alfa Romeo, al menos de momento, ya que el Jeep Compass lleva solo el de 130 caballos. Tiene una relación de compresión elevada y funciona en ciclo Miller, de modo que garantiza un buen rendimiento a altas revoluciones con, en teoría, un consumo aceptable. La marca cifra la aceleración de 0 a 100 km por hora en 8,8 segundos y la velocidad máxima en 210 km por hora. Del consumo no os podemos hablar de momento. Probar un coche en las cuestas del lago de Como y grabando un vídeo nos impide sacar consumos razonables. La capacidad de aceleración de este coche es notable. Hace un 0 a 100 en 8,8 segundos, que no es un tiempazo, pero lo mejor es cómo lo hace, cómo consigue acelerar desde abajo gracias a la presencia del motor eléctrico, porque el motor eléctrico empuja, ayuda un poco y empuja desde muy abajo y por lo tanto elimina ese tiempo de respuesta que suelen tener todos los motores turbo cuando aceleramos desde muy bajas vueltas. Por lo tanto, por ahí funciona. El cambio además es muy suave, prácticamente es imperceptible, es un cambio de doble embrague de 7 marchas con un funcionamiento impecable prácticamente en todas las circunstancias y que puede además accionarse de manera manual. Hay algunos Tonale que llevan unas imponentes levas metálicas fijadas a la columna de dirección, que en este coche concreto no las lleva, pero que sirven para subir y bajar marchas en modo manual. En este caso no me toca otro remedio que hacerlo mediante el cambio, la palanca, porque no tengo las levas. Pero, insisto, pueden montarse unas levas de buen tamaño. Como en cualquier otro híbrido, la batería se recarga mediante las deceleraciones y las frenadas y el motor de gasolina se arranca mediante la acción de una segunda máquina eléctrica que únicamente tiene este cometido. El Tonale comparte el chasis con el Jeep Compass, un coche que destaca por su confort de marcha, pero que no tiene un comportamiento deportivo. Alfa Romeo, en cambio, es una marca que busca ofrecer esa deportividad en todos sus coches. Es así en el Giulia y en el Stelvio, que en este apartado están entre los mejores de sus respectivos segmentos. Y lo es también en el Tonale, donde se ha trabajado para conseguirlo en numerosos apartados, como por ejemplo la dirección. La dirección de este coche es una dirección Alfa Romeo, no tiene la eficacia diabólica de la que tiene el Giulia y el Stelvio, que para mí es la mejor dirección de un coche de serie prácticamente del mercado, pero esto es un Alfa y por lo tanto tiene una dirección precisa, informativa, a pesar de tener la parte eléctrica, y que mueve el coche por donde realmente le dices. Es decir, es un dechado de precisión y es muy ágil, es una dirección, a mi modo de ver, con el tarado perfecto. Además, este tarado cambia cuando modificamos el modo de conducción. El famoso DNA de Alfa Romeo, llamadle ADN si queréis, con 3 posiciones. Estas posiciones han ido cambiando de nombre con los años. Ahora la D sigue significando Dynamic, pero la A ahora significa algo así como Advanced Efficiency. En definitiva, un modo eco. Y la N, en lugar de normal, ahora significa natural, como el yogur, o sea, para todo uso. El Tonale monta frenos de disco ventilados delante con pinzas Brembo de 4 pistones y un sistema electromecánico que incorpora el control de estabilidad al servofreno y que destaca por su rapidez de respuesta. En este coche la marca ha buscado un reparto de pesos perfecto entre ambos ejes y ha montado suspensiones de tipo McPherson delante y detrás con una cuidada geometría. Los amortiguadores son Koni en la versión de suspensión normal, mientras que la suspensión electrónica opcional está desarrollada junto con Marelli. Para activar la suspensión electrónica hay que poner el modo Dynamic y se mantiene en esta configuración si desconectamos el control de estabilidad. La marca ha montado anclajes de suspensión muy rígidos y en el eje trasero el esquema McPherson es de 3 brazos. Como todos los SUV, por su altura y peso, el Tonale no tiene el comportamiento dinámico de un compacto deportivo, pero sí que se coloca entre los mejores del segmento para aquellos que busquen un coche dinámico.
La respuesta de la suspensión es muy buena, pero lo que más me está gustando es la calidad de tracción de este coche. Incluso en carreteras de montaña, yendo un poco deprisa, la calidad de tracción es tremenda. El control de tracción prácticamente no interviene sobre piso seco. Y eso en un coche en el que existe una patada extra al principio, que es la que proporciona el motor eléctrico, es realmente destacable, porque nos estamos encontrando con muchos modelos híbridos o híbridos enchufables que al principio, al acelerar fuerte, pierden tracción porque entra el motor eléctrico y el chasis parece que no está, digamos, preparado para ese alud, entre comillas, de más eficacia de la potencia desde abajo. Y en este coche no pasa. Es decir, el control de tracción prácticamente no interviene nunca, ni tan siquiera acelerando fuerte en la salida de las curvas. Y eso significa que el equilibrio del eje delantero está muy conseguido. Este coche puede montar una suspensión electrónica, una suspensión pilotada, que adapta la dureza de los amortiguadores en función del modo de conducción. Cuando circulamos en el modo normal o en el modo ecológico, el coche es un poquitín más blando, sin ser muy blando, porque realmente la suspensión de este coche tira firme, pero sí que busca un poco más el confort y está muy pensado para autopista y para ciudad. En cambio, cuando colocamos el mando del ADN en el modo Dynamic, la suspensión se endurece un poco. No os puedo decir cómo va y si se endurece mucho o se endurece poco, porque esta unidad que nos han prestado para la grabación de este vídeo en esta presentación, además de no tener levas en el volante, tampoco lleva la suspensión electrónica. Sí lleva una suspensión convencional con unos amortiguadores de doble efecto que, en función del número de veces que se les requiere, lo que significa que la carretera está un poco más bacheada o no es tan regular, endurecen un poco también su respuesta. Son unos amortiguadores especiales que, sinceramente, en el rato que estoy llevando el coche me están gustando. Es decir, la suspensión de este coche está muy equilibrada, va muy bien en todo tipo de firmes, y es que el coche en sí, el comportamiento dinámico de este coche es digno de un Alfa Romeo. Por supuesto, no tiene el toque del Stelvio, que es un coche en el que manda el eje trasero, pero para ser un coche de tracción delantera, este Tonale es muy neutro. Parte de culpa la tiene el control dinámico de par que actúa sobre las ruedas delanteras motrices. Como sabéis, este es un sistema electrónico que lo que hace es imitar un poco la función de un diferencial autoblocante. El coche analiza varios aspectos, el ángulo de giro del volante, la velocidad de giro de las ruedas, y entonces, gracias a eso, sabe en qué tipo de curva nos estamos metiendo. Es decir, si vamos muy deprisa y giramos mucho el volante, significa que la curva es cerrada y que estamos llegando rápido. Y por lo tanto, lo que hace en estos casos es prever que el coche pueda irse de morro, pueda subvirar. Entonces entra en acción este sistema del torque vectoring, que lo que hace es frenar la rueda interior y de esta manera engaña al diferencial. Al estar frenada la rueda de dentro, durante unos microsegundos, pues prácticamente imperceptible, el diferencial entiende que tiene que enviar más para la rueda de fuera, que es la que está mejor apoyada y tiene mejor tracción. Y eso hace que el coche entre mejor en la curva y evite ese efecto de subviraje que normalmente tienen todos los tracción delantera, y más si son pesados, como es el caso. Vamos ahora con el equipamiento de este Alfa. Lleva ayudas a la conducción para una conducción autónoma de nivel 2, es decir, que tiene centrado en el carril y control de crucero activo. Además lleva reconocimiento de señales y control de velocidad inteligente. Y entre el equipamiento de confort, señalar elementos como el climatizador Bizona, los asientos calefactados y ventilados, el equipo de sonido Harman Kardon, el cargador inalámbrico de móviles y el sistema de aparcamiento asistido, entre otros elementos, ya sean de serie u opcionales. Y la apertura eléctrica del maletero. Un maletero que os queríamos enseñar porque cuando hicimos el vídeo estático estaba muy oscuro y apenas se apreciaba. Son 500 litros y tiene el habitual doble fondo que tienen hoy prácticamente todos los coches. Parece que sea muy alto el piso, pero aquí debajo tenemos un buen hueco donde está el sistema de reparación de pinchazos y por lo tanto esta base, que puede mantenerse así si queremos cargar la parte inferior, la podemos bajar y es ahora
así en esta posición baja donde tenemos los 500 litros de capacidad de este maletero. Tenemos el respaldo trasero partido en dos mitades, esta trampilla para pasar objetos largos, un maletero en definitiva como el de cualquier otro subcompacto de este tamaño. Os presento el primer coche del mundo que intenta agredirte cuando entras en las plazas traseras. Mirad, si no tenemos en cuenta que tiene este saliente y abrimos y avanzamos, corremos el riesgo de comer goma para merendar. Vamos para adentro. Banqueta cómoda, muy cómoda diría, casi tanto como los asientos delanteros. Buen espacio para las piernas, una posición en la que estoy sentado cómodamente, porque tengo las piernas bien apoyadas en la banqueta, que esto es fundamental. Ahora bien, espacio para el techo. Bueno, yo voy sobrado, mido 1,69 m, una persona de 1,80, 1,85, ya irá algo más justito. Dos plazas, más que tres, como siempre. Un equipamiento con dos tomas de USB, salidas de aireación, los bolsillos, el apoyabrazos con los portalatas, una trampilla para elementos largos que abre hacia adentro y una última curiosidad. Un cinturón de seguridad que cuando me lo pongo me queda muy a la altura del cuello, no me queda en la parte del hombro, sino que tiene tendencia a venir hasta el cuello, porque está muy arriba colocado. Por lo demás, no se va mal aquí detrás. Y en las plazas delanteras, lo primero que hay que hacer es saludar con educación. Buenos días, Alexa. Alexa, ¿lloverá hoy en Como? Está lloviendo, pero parará dentro de 25 minutos aproximadamente. Alexa, ¿qué hizo el Real Madrid anoche? La respuesta a tu pregunta puede ser: ayer en la Liga de Campeones de la UEFA, el Real Madrid venció al Manchester City 3-1 en Estadio Santiago Bernabéu. Impecable, ¿no? Alexa nos permite buscar puntos de interés, interactuar con la domótica del hogar y desde casa saber dónde está el coche aparcado, controlar el nivel de carga o de gasolina y abrir o cerrar las puertas a distancia. El equipo de entretenimiento, por su parte, ofrece 4G, actualizaciones online y dos pantallas, una para la instrumentación de 12,3 pulgadas y otra de 10,25 para la pantalla central, que tiene una interfaz nueva. Uno de los grandes defectos del Giulia y del Stelvio era la mala calidad de su sistema de información y entretenimiento. Lo hemos criticado cada vez que hemos probado un coche de estos. Y en muchos comentarios nos decíais, bah, pero eso no tiene importancia, porque lo realmente importante es cómo va el coche. Cierto, amigos alfistas, pero en el fondo hay que estar donde está la competencia. Y ni Giulia ni Stelvio tenían un equipo como este. No he tenido mucho tiempo de trastear por este interfaz, pero es muy superior al que tenían hasta ahora el Giulia y el Stelvio, y por lo tanto tiene muchas más funciones, es más rápido, la presentación es mucho mejor, por no hablar, por ejemplo, de la calidad de imagen de la marcha atrás. Por lo tanto, en este aspecto en concreto, el Tonale no solo se pone al nivel de la competencia, sino que en algunos aspectos está incluso por encima. El salpicadero es de diseño clásico, ya que mantiene la visera con los dos círculos para la instrumentación digital propia de los modelos de la marca. Tiene el botón de arranque del motor en el volante y conserva los mandos principales del sistema de climatización fuera de la pantalla del equipo de información y entretenimiento. Y sobre todo es muy importante la calidad percibida de este coche, la calidad que se respira aquí dentro. Este es otro de los problemas que siempre criticábamos a Giulia y Stelvio. Coches de un segmento donde el precio empieza a ser importante y que en este aspecto, el de la calidad percibida, el de los ajustes, el de la calidad de materiales, no estaba a la altura de sus rivales. Con el Tonale esto no sucede. Alfa Romeo se ha puesto las pilas, ha situado a la calidad como uno de los elementos que tiene que conseguir a cualquier precio, y este coche es un primer ejemplo de ello. Todo lo que tocamos
todos los ajustes, la calidad de materiales, los adornos, todo está donde toca en este segmento. Por cierto, no os había comentado que el Tonale es un coche de tamaño estándar para su segmento, 4,53 metros de largo por 1,84 de ancho y 1,60 de alto. Es 15 centímetros más corto que un Stelvio. Los únicos precios que sabemos hasta ahora son que la gama empezará en 36.250 euros, precio de la versión Super de 130 caballos, y que la versión especial de lanzamiento con ese mismo motor y equipada a tope costará 39.000 euros. Esta placa recuerda a il mantovano volante, Tadzio Nuvolari, un piloto que empezó siendo motociclista, y aquí junto a mí está un monumento de la Federación Italiana de Motociclismo a todos los motociclistas fallecidos en carrera y en carretera, y que durante años Nuvolari pilotó coches de Alfa Romeo. De hecho fue el único que antes de la Segunda Guerra Mundial osó desafiar a los Auto Union y a los Mercedes con sus Alfetta. Cerramos aquí este vídeo que hemos dedicado al Alfa Romeo Tonale, entre otras cosas porque está lloviendo y me estoy mojando. Y como me estoy mojando, me voy a seguir mojando. El Tonale es el Alfa menos Alfa de los últimos Alfa. ¿Qué quiero decir con ello? Que es tal vez el menos original estéticamente y el que ha apostado por soluciones más convencionales, empezando por la electrificación, continuando por el equipamiento de información y entretenimiento y terminando por una calidad interior como hasta ahora no habíamos visto en un Alfa Romeo. Por lo tanto, alfistas del mundo, convencidos de que la marca es lo más de lo más, ahora ya no tenéis excusa.